en realidad la escuela solamente prepara para salir a aprender. El hecho de que alguien aprenda la Biblia en su teoría es muy importante. Por supuesto que la Biblia nos dice que hay que repetir su palabra, sus mandamientos, cuando estamos en casa, cuando andamos en el camino, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Es muy importante que nuestros hijos aprendan, que también memoricen la Biblia. Pero es más importante aún que ellos aprendan de la Biblia. No sé si me explico, hermano. Trataremos de entender este propósito de Dios, que aprendamos y que nuestros hijos aprendan de Dios. Bien, cuando alguien, hermano, cuando a alguien se le está enseñando un trabajo, una tarea, un oficio, no solamente es suficiente con decirle la teoría, no solamente es suficiente con darle un escrito, estas son tus responsabilidades, léelas, ¿verdad que no? Tienen que supervisar si realmente aprende aquella tarea o aquel trabajo. Y si no está aprendiendo adecuadamente, se le tiene que corregir a fin de que esa persona llegue a aprender. Recuerdo cuando yo era un adolescente, fui a trabajar en la obra de peón de albañil, hermanos. Y pues se trataba de subir cemento, ya ve que para eso ocupan mucha gente, subir el concreto a un techo y subir botes y botes. Bueno, pues esa era la tarea, pero hubo alguien, ¿verdad?, quien me ayudó a aprender. Era algo muy pesado para mí cargar el bote de mezcla por un lado, y hubo alguien que me dijo, mira, agárralo en medio, dale vuelo al bote de mezcla y súbelo, y de esa manera te va a ser más fácil. Hermano, pues realmente me quitó mucho peso. Realmente eso me ayudó bastante, ¿verdad? No, pues ya lo subía más fácilmente. Entonces, es importante, hermano, que nuestros hijos, ahora en el sentido espiritual, también aprendan el respeto, aprendan la disciplina, aprendan la obediencia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso este versículo 39 dice, aprende. ¿Qué cosa? Lo que anteriormente está diciendo el Señor acerca de lo que hay que aprender, acerca de Dios. Sobre todo, hermano, que Dios, Él es Dios, el único Dios. Como dice ahí el versículo, vuelvo al capítulo 4, en el versículo 35, cuando dice ahí el texto, a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor, Él es Dios, no hay más fuera de Él. Gloria a Dios, qué importante aprender esto, hermano. Y luego el versículo 39, en el cual estamos haciendo énfasis, dice, aprende pues hoy, hay que aprender. Y reduce a tu corazón que el Señor, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro. Aprende. Vamos a seguir considerando, hermano. Vino a mi corazón un texto allí en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Entre las cosas que mencionamos que debemos aprender y transmitir a nuestros hijos esa enseñanza, ese aprendizaje, entre ellos, hermano, la obediencia. La obediencia no es algo innato que traigamos desde que nacimos. No hay de quien se diga, esta persona desde que nació es así de sumisa, es así de obediente.
¿Verdad que no, hermano? No, la Biblia allá en Génesis 8:21 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hay rebeldía, es más, el proverbio dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Sin embargo, hermano, podemos aprender y que nuestros hijos también aprendan. Tenemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, que Él como humano, en su naturaleza humana, Él aprendió la obediencia. Lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 7 y 8. El cual en los días de su carne, refiriéndose al Señor Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, un miedo reverente, no un miedo de espanto, no, un reverencial miedo. Versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice, hermano? Aprendió la obediencia. Entonces, la obediencia es algo, hermano, con lo cual no nacemos. No tenemos de manera innata o de manera natural la virtud de ser obediente, no. Es algo, hermano, que se aprende. El Señor Jesús, como ejemplo, Él dice, aquí la Escritura, o dice de Él la Escritura, que aprendió la obediencia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, a Isaías también. Isaías capítulo 1. Libro del profeta Isaías capítulo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 16 y 17. Lavad, limpiaos, quitad de la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17, ¿qué dice, hermano? Aprender. Y lo dice en modo imperativo. Recuerde, un verbo terminado en D es un imperativo, es un mandamiento. Aprender a hacer bien. No se puede decir de nadie, esta persona de manera innata hace el bien. No se puede decir de nuestros hijos, mi hijo siempre hace el bien. No, hermano. Aunque usted quiera ver a sus hijos como los mejores, como los más buenos, lo cierto es que la rebeldía, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y bueno, es necesario aprender a hacer el bien. Nadie podrá decir, no, es que yo así lo traigo de nacimiento. No, el bien o hacer el bien, hermanos, se tiene que aprender. Y este es un mandamiento. Si alguien dice, no, es que a mí no me nace, ¿yo por qué lo voy a hacer si a mí no me nace? No, pues es que no se trata de que le nazca o no. Recuerde que si se basa en los sentimientos de la carne, pues allá Romanos capítulo 8 dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, si basado en un sentir de la carne dice, no, es que a mí no me nace hacerlo, ¿yo por qué voy a hacer algo que no me nace? No, hermano, tenemos que desechar nuestro sentir de la carne y debemos de aprender a hacer el bien. Nuestros hijos de igual manera deben de aprender a hacer lo bueno. Deben de entrar en ese aprendizaje a hacer lo bueno. Gloria a Dios. Vamos ahí a Mateo capítulo 9. Evangelio según Mateo capítulo 9, versículo
versículo 11 al 13. Amén. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues, ¿y qué cosa? Y aprender. ¿Qué debemos de aprender o qué debían de aprender estas personas religiosas, hermano? Aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Bien, la misericordia, hermano, es algo que tenemos que aprender. La misericordia, hermano, es una virtud que principalmente es de Dios. Y la misericordia, hermanos, brota o surge del amor. Y es algo, hermano, que más que aprender un ritual, porque aquí los sacrificios eran todo un ritual, hermano. Más que aprender ciertas cosas ritualistas, hay que aprender misericordia. La misericordia, hermano, al igual que la obediencia, al igual que el hacer el bien, es algo con lo cual nuestros hijos no nacen. Tienen que aprender a hacer misericordia. Qué triste, qué lamentable que nuestros hijos se unan al bullying o a la burla de un compañerito de escuela o de un vecino y hasta lo llegan a hacer llorar por la burla, por el bullying. Nuestros hijos, hermano, tienen que aprender a ser misericordiosos. Y para eso se necesita no solamente la enseñanza de un versículo de memoria, sino que nosotros como padres podamos vigilar su comportamiento. Si realmente, hermano, están atesorando, es decir, si realmente están llevando a su vida diaria lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Deben de aprender, debemos de aprender. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11. Y otra vez nos habla del aprender de manera o de forma imperativa, a modo de mandamiento. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 11, versículo 28 y 29. Dice en el nombre del Señor Jesús: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué más? Y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y de esa manera, ¿qué va a suceder? Hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad, hermano, no es algo que traigamos de manera innata, es decir, de nacimiento. Tampoco es algo que traigan nuestros hijos. Y repito, aunque la madre, sobre todo la madre, que es la que tiende a consentir a los hijos, no siempre es así, pero suele suceder más a menudo que la madre consiente a los hijos. Así dice el proverbio: el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y aunque la madre quiera verlos como los más buenos, como los más sencillos, los más humildes, los más nobles, sin embargo, la humildad, la mansedumbre es algo que tienen que aprender. Debemos de aprender nosotros, pero también nuestros hijos deben de aprender la humildad. Y ya hemos dicho, la humildad no se trata de traer un pantalón roto,
más bien es hoy en día es la moda, ¿verdad? Una moda que tal parece que pretende ver a los jóvenes de manera miserable, ¿sí? Porque en tiempos pasados, pues quien traía un pantalón roto es porque era muy pobre, ¿cierto, hermanos? Sí, era muy miserable, que no tenía ni para un parche, ¿sí? Porque aunque había pobreza en ciertos hogares, pero por lo menos un parche le ponían ya cuando el hijo se rompía el pantalón, ¿sí? Pero la humildad no se trata de traer un ropa muy pobre, arrugada, rota, o vivir en una choza, tampoco se trata de eso. La humildad, hermano, se trata de reconocer nuestra condición, nuestra frágil condición, nuestra necesidad delante de Dios. En síntesis, pudiéramos ahondar más acerca de la humildad, pero en síntesis, eso es lo que significa humildad, reconocer siempre nuestra necesidad delante de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alguien que es humilde nunca dice saberlo todo, entenderlo todo, hacerlo todo. No, siempre dependerá de lo que Dios le da. Como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, porque nuestra suficiencia viene de Dios. Si en algo somos suficientes, es por Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, otra vez vemos este imperativo que dice aprender. Nuestros hijos deben de aprender de Dios. Nuestros hijos deben de aprender la lección de la Biblia. ¿Sabe de dónde viene la lección? Bueno, viene de la lectura. Deben de aprender la lectura de la Biblia. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos a ahondar más en esto, hermano, sobre cómo pueden aprender nuestros hijos. Allá en Isaías 26, vamos a ver una escritura que nos habla de manera general cómo los moradores del mundo, los moradores de la tierra, aprenden lo justo. Isaías 26, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo, vamos a leer desde el 7. Dice en el nombre del Señor Jesús y hasta el versículo 8. El camino del justo es rectitud. Tú, recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo, ¿qué hacen, hermano? Aprenden justicia. ¿Cuándo es que los moradores del mundo llegan a aprender justicia, hermano? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay juicios tuyos en la tierra. Cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El hombre en ocasiones se ha querido jactar de su poder, de su potencia, y Dios ha tenido que traer juicios, y de esa manera es como el hombre llega a aprender justicia. ¿Se acuerda de la lección que tuvo Nabucodonosor, hermano? Nabucodonosor le vino el juicio de Dios a su vida, y de esta manera es como este hombre aprendió de Dios.
Vamos a leer un poco ese caso, hermano, allí en el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, libro del profeta Daniel, vamos allí al capítulo 4. Dice el versículo 29. Ya le había venido, hermano, una advertencia a Nabucodonosor por la interpretación de un sueño y que Daniel, hermano, lo interpretó. Y bueno, dice este versículo 29, a cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, está hablando de Nabucodonosor, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Y fíjese bien cómo dijo, que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de ¿qué? De mi poder y para gloria de mi grandeza. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. Y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, podemos decir, hasta que aprendas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. Hermano, llegó a una situación tan vil, tan baja, que mire lo que dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Estamos hablando, hermano, de un rey, hermano, que vino a tal condición por un juicio de Dios. Versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido, mi entendimiento me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora en un tiempo después de su soberbia, hermano, ahí aprendió. Y ahora dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. ¿Aprendió, hermano? Sí, hermano. Y fue Nabucodonosor quien dijo, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Un rey, hermano, entre un reino pagano, publicó un mensaje de parte de Dios. Publicó las señales y milagros que el alto Dios había hecho con él. Los moradores, hermano, del mundo, luego que hay juicios de parte de Dios, es de la manera que aprenden. ¿Qué nos enseñan eso, hermano? Bueno, nosotros no somos Dios para hacer juicios en el mundo, pero sí, hermano, como padres, como sacerdotes de nuestro hogar, podemos hacer juicios en nuestros hijos o con nuestros hijos. ¿Y qué fue este juicio que Dios hizo a Nabucodonosor, hermano?
Fue un castigo. ¿De qué manera, hermano, podemos también nosotros hacer que nuestros hijos aprendan? Muchas veces, hermano, a través del castigo o de la corrección. La corrección puede implicar un castigo. Es importante. Aquí el punto, hermano, importante es para que ellos aprendan. Claro que usted no se va a jactar en el dolor de sus hijos. Si los castiga y les duele, no se va a alegrar de eso, ¿verdad que no? Claro que no, son sus hijos y los ama. Pero aquí el punto que se persigue, el fin que se persigue o se busca, es que ellos aprendan. Y para ello, hermano, hay que hacer juicios también en nuestra casa. Hay que establecer castigos para que ellos aprendan. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano, ahí en Proverbios, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21. Versículo 11. ¿Lo tenemos? Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se amonestare al sabio, aprenderá ciencia o conocimiento. ¿Cuándo es que aprenderá, hermano? ¿Cuándo qué? Cuando se le felicite, cuando se le haga un halago, qué bueno eres, qué listo eres. Cuando se le haga eso, hermano. ¿Cuándo qué? Cuando, dice la versión antigua, cuando se amonestare. La 60 dice, cuando es castigado. Cuando se le amonesta al sabio, ahí es donde aprenderá justicia. Entonces, debemos de ir más allá, hermano, de que aprendan nuestros hijos un texto, de que aprendan una escritura de memoria. Debemos de ir más allá, hermano, para que ellos puedan aprender, aplicarlo a sus vidas, y para ello será necesario también que les amonestemos. La amonestación, hermano, puede implicar un castigo, puede implicar una corrección. Seguimos viendo ahí en Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida. La corrección de la vida, dice en la versión antigua. Aquí corrección y amonestación se interpreta como lo mismo. Sí, por eso es que en la versión antigua dice corrección, en la versión 60 dice amonestación. El oído que escucha las amonestaciones de la vida. ¿Qué pasa con el oído que escucha las amonestaciones de la vida, hermano? Entre los sabios morará. ¿Qué entendemos por amonestaciones de la vida, hermano? ¿Qué entendemos por correcciones de la vida? Habrá ocasiones, y de hecho hay ocasiones en que los hijos no entienden o no quieren obedecer. Pero ¿sabe qué? Por no obedecer va a aprender, como lo dicen a duros golpes, las amonestaciones de la vida.
Y después va a decir, mi padre tenía razón, mi madre tenía razón. A eso se refiere con las amonestaciones de la vida. Pero aquel que aprende, hermano, de las correcciones de la vida o de las amonestaciones de la vida, que pone atención, que aprende de ello, no volverá a tropezar con la misma piedra, como luego se dice. Pero aquel que no aprende, volverá a tropezar con la misma piedra. Gloria a Dios, aleluya. Qué importante, hermano, que no solamente nosotros, sino nuestros hijos aprendan de las amonestaciones. Las amonestaciones o las correcciones son los que los llevarán verdaderamente a aprender. Si usted no supervisa que haya una corrección, una amonestación, su hijo nunca va a aprender. Y podrá usted decirse, pero si yo le enseñaba la Biblia, leía con él, le leía capítulos enteros. Sí, pero no estuvo al pendiente de amonestar, de corregir las amonestaciones de la vida. Dice el versículo 32, el que tiene en poco, ¿qué cosa? La disciplina menosprecia su alma. ¿Qué es la disciplina, hermano? Pues son reglas que se tienen que seguir, hermano. Estaba viendo algunos artículos y algunos videos sobre cómo en otros países, hermano, se enseña bastante sobre disciplina. Es más, en las escuelas de Japón hay un grande contenido o tiempo para que los alumnos aprendan disciplina. Decía ahí ese artículo que no contrata ni siquiera quien haga el aseo. Son los mismos alumnos los que tienen que hacer el aseo a su debido tiempo y hora. Están disciplinados para hacer el propio aseo de sus aulas. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Por las escuelas que enseñan disciplina a los alumnos y no solamente teoría. Pero eso, hermano, debemos de aplicarlo también a nuestras casas, a nuestras familias, que nuestros hijos aprendan disciplina. Que un niño esté disciplinado a qué es lo que tiene que hacer cuando termina de comer. Ahí dejar el plato y ponerse a jugar con el celular. No, el hijo, hermano, tiene que aprender disciplina. Bueno, si es en un hogar cristiano, primero que ore por sus alimentos, que dé gracias a Dios. Segundo, si después de que termina sus alimentos o entre los alimentos, hermano, no debe de estar con el celular y luego comiendo un bocado y otro vistazo al video del celular. Luego otro bocado y seguir viendo el celular. Además que eso es muy antihigiénico, le traerá consecuencias hasta de digestión, hermano. ¿Sabía usted que no tienen buena digestión cuando están no concentrados en los alimentos, sino que están concentrados en el celular, en las pantallas? Hasta para eso se tiene que tener disciplina. Bueno, quizás también implementen la disciplina de que lleve su plato al trastero. Y si van más allá, también pueden tener disciplina de que lave su plato. Pueden tener la disciplina de que cuando se levanten, tiendan su cama, recojan su ropa.
Es importante, hermano, vigilar la disciplina en nuestros hijos. Dice el texto, el que tiene en poco la disciplina, si alguien la tiene en poco y dice, no, ¿para qué sirve eso? Déjenlos que hagan como ellos quieran. Bueno, pues críe un delincuente, va a ver las consecuencias a futuro. Usted siempre recójale, como dice ese pensamiento, ¿verdad? Cómo criar un delincuente. Usted siempre apapáchelo, no lo regañe porque lo puede traumar. Ni se le ocurra castigarlo con vara porque es antipedagógico, le puede crear traumas. Recójale siempre los juguetitos que el niño dejó tirados y verá las consecuencias a futuro, ¿verdad? Se habla del caso de un hijo en prisión, estaba sentenciado a muerte. Su madre quiso ir a visitarlo y bueno, él la odiaba y le dijo, por tu culpa estoy aquí. Si tú me hubieras amonestado cuando llevé aquellos colores de mi compañero de clases a casa, que tú sabías que me los robé, si desde ahí me hubieras amonestado, quizás yo no hubiera llegado a ser lo que llegué a ser. Entonces, hermano, qué importante es la disciplina. Pero el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Y en este caso pudiéramos decir hasta el alma de sus hijos también. Menosprecia o tiene en poco la salvación del alma de sus hijos. Aquel padre, aquella madre que tiene en poco la disciplina. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Seguimos considerando, hermano, ahí en Proverbios, capítulo 3 de Proverbios, versículo 11. No deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues ¿de qué? De su corrección, porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. ¿Cómo la va a obtener? Bueno, a veces por medio de corrección, de hecho, hermano, por medio de disciplina. Dios mismo, hermano, para nuestro bien, aplica la corrección o la amonestación. No deseches, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección. Porque al que ama, castiga. ¿Usted ama a sus hijos? Entonces tendrá que castigarlo, amonestarlo, corregirlo. Es lo que dice Dios. Los psicólogos modernos de hoy en día, los que manejan la supuesta educación, dicen no lo castigue, le va a causar un trauma. Pobre niño, háblele de lo bueno que él es. Ahí está que está creando a un niño todo engreído porque siempre puros halagos. Ay, hijo mío, eres el más listo, eres tan inteligente, eres el más entendido. Y tristemente se lo llegan a creer y llegan a hacerse hijos engreídos, soberbios, altivos, crueles, implacables. ¿No es el resultado, hermano, de la educación de los hijos hoy en día a nivel general en el mundo? A la educación de los hijos años atrás, en el siglo pasado. ¿Cuáles les parecen que estaban mejor educados?
Pues los de antes, sin duda, hermano, porque aplicaban principios de Dios, hermano. Qué importante entonces la corrección. Capítulo 5 de Proverbios, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21 dice en el nombre del Señor Jesús: pues que los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será en las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará o se equivocará o se echará a perder por la grandeza de su locura. Qué triste, hermano, que alguien vaya a morir en su locura, en su error. ¿Y esto por falta de qué? De corrección, por falta de amonestación, por falta de castigo. Él morirá por falta de corrección. Seguimos, hermano, viendo ahí en Proverbios, capítulo 15, versículo 10. Amén. La reconvención, o como dice ahí la versión 60, en el versículo 10, la reconvención. ¿Qué es reconvención? Reconvenirle a alguien. Es algo así como amonestarle. La reconvención o la amonestación es molesta al quien, hermano, al que deja el camino, se molestó con la reconvención, con la amonestación. Y el que aborrece la corrección, ¿qué va a pasar con él? Morirá. El infierno y la perdición están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. El que aborreciere la corrección morirá. Alguien dirá, pues si todos vamos a morir, va a haber consecuencias. Ese morirá. Amén. Ahora sí, vamos ahí al... Gloria a Dios. Estamos en este capítulo 15. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda, ¿qué cosa? El que guarda la corrección vendrá a ser prudente. O como dice la versión antigua, vendrá a ser cuerdo. Vendrá a ser prudente aquel que guarda la corrección. Bendito el nombre del Señor Jesús. Capítulo 13, versículo 18. ¿Lo tenemos? El que aprende, podemos decir, de la amonestación, el que aprende de la corrección, el que aprende del consejo. Pero pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Versículo 20, lo leemos también. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos al capítulo 19 de Proverbios, versículo 20. ¿Lo tenemos? Escucha el consejo y recibe. ¿Qué debes de recibir? La corrección, para que seas sabio en tu vejez. Una cosa es que nuestros hijos se les dé el consejo, que escuchen el consejo, pero además del consejo, ¿qué deben de recibir, hermano? La corrección.
Dos cosas, el consejo y la corrección. No se conforme padre de familia, madre de familia, solamente con aconsejarles y decirles. No, no está librada su responsabilidad en decir, yo ya les dije. Debe de aplicar también la corrección. Porque el que escucha el consejo y recibe la corrección, será sabio en su vejez. Consejo y corrección, dos cosas que deben de ir, hermano, de la mano. Aplicarlas para nuestros hijos. Consejo y corrección, amonestación. Y esa corrección puede implicar, hermano, castigo. 29 de Proverbios. Proverbios 29, versículo 15. La vara, ¿y qué más? Y la corrección. Quiere decir que la corrección no siempre es la vara, ¿verdad que no? Puede implicar otras cosas. Sí, entonces debe de haber en ocasiones vara, pero también debe de haber corrección. La vara y la corrección dan sabiduría. Esto nos confirma, hermano, que no es suficiente con que ellos aprendan versículos de memoria, capítulos de memoria si usted quiere. No, sino que haya, hermano, corrección. Porque la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué va a pasar con él? Avergonzará a su madre. ¿Queremos vergüenza? Pues consienta a su hijo, consienta a su hijita, verá cómo la va a avergonzar. El muchacho consentido avergonzará a su madre. 22 de Proverbios, versículo 15. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ahí está, para aquellos que dicen, no, mi hijo es bueno desde nacimiento. Pues se equivoca, aquí dice que la necedad está ligada, viene pegada al corazón del muchacho. Pero ¿cómo vamos a alejar de él esa necedad o esa rebeldía, hermano? Con la vara. La vara de la corrección. Aclarando, ¿verdad? No la vara del coraje del papá o de la mamá, porque hay quienes aplican la vara solo cuando tienen el coraje y la rabia, y ya no aguantaron más y descargaron su ira con el hijo, con la hija, no, paz de Cristo. Aquí está hablando de la vara de la corrección. Una vara que va a traer corrección a nuestro hijo, que va a traer, hermano, que se corrija, porque si lo hirieres con vara, dice el proverbio también, añadirás nuevos males. El de grande ira llevará la pena, y si usas de violencia, añadirás nuevos males. Por eso aclaramos, debe de ser la vara para corrección, no para añadir nuevos males. ¿Cómo puede añadir nuevos males? Pues cuando usa de violencia, que agarra al pobre niño de los cabellos, ¿verdad? Y ahí lo aventó y santo Dios. Bueno, lea el texto, hermano, para que vea que no son inventos míos. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo. Por delante, dice el texto, castiga a tu hijo. En tanto que hay esperanza. ¿Lo va a querer castigar ya cuando esté en prisión? Paz de Cristo. ¿Lo va a querer castigar ya cuando esté muerto? A eso se refiere, entre tanto que hay esperanza.
mas no se excite tu alma para destruirlo. El de grande ira, o sea, si lo haces con ira, llevará la pena, y si usa de violencia, añadirás nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección. Ahí está el texto que leíamos. Dos cosas, el consejo y la corrección. Amén. Alabamos el nombre de Jesucristo. Para terminar, hermanos, vamos a leer allá en Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hermano, desde el versículo 1, vamos hasta el 4. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Sí? La obediencia es algo que deben de aprender, amén. Como Jesucristo mismo aprendió la obediencia. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Debemos como padres aprender de esto, hermano. La obediencia en el Señor no es porque el hombre como padre hable muy fuerte y le tengan miedo. No, no dice obedecer en el miedo o por miedo a tu padre o a tu madre, no. Obedecer en el Señor a vuestros padres. La obediencia en el Señor, que aprendan, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Enseña a sus hijos a honrar. Si es el padre, enseña a honrar a sus hijos a su madre. Si es usted como madre, enseña a sus hijos a honrar a su padre. Mi padre, hermano, aun cuando no era cristiano, mi madre nunca me habló mal de él. Pese a que después supe que él andando sin Dios, como todo hombre, era fue como viven muchos hombres, era mujeriego, borracho y desobligado, pero ella nunca me habló mal de él. Entonces, ¿qué hace usted para honrar, para que sus hijos honren a su padre o a su madre? Créalo que decir de su padre o de su esposo enfrente del padre de ellos o de sus hijos enfrente de ellos, eres un sinvergüenza, bueno para nada, en nada estará contribuyendo en que honren a su padre y sus hijos. O si el padre enfrente de sus hijos dice a la mamá o a la madre, eres una buena para nada, no sabes nada, eres muy ignorante, o en otras palabras más feas, ¿verdad? En nada estará contribuyendo en que los hijos honren a su madre. Deben de aprender, pero ¿qué estoy haciendo yo para que nuestros hijos o para que mis hijos aprendan a honrar a su padre o aprendan a honrar a su madre? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quiere que a sus hijos les vaya bien? Enséñelos a que aprendan a honrar a su padre. Y usted, hermano, que aprendan a honrar a su madre. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Cómo debemos criarlos? En disciplina y amonestación. ¿Cómo se interpreta también amonestación allá en Proverbios, hermano? Corrección. Corrección. Podemos decir criarlos en disciplina y corrección del Señor. Concluimos entonces que no es suficiente con decirles, no es suficiente con aconsejarles, no es suficiente que memoricen un texto. Hay que criarlos en disciplina y amonestación
del Señor, a fin de que aprendan a poner en Dios su confianza. Damos gracias a Dios, hermano, por su palabra, que nos enseña también sobre cómo pueden aprender nuestros hijos.